Dile a tres, mantén la puerta cerrada. Algo se está cociendo en el mundo espiritual. Yo estaba quebrantado aquí abajo, escuchando la predicación, tuve que irme allá porque si me quedaba allí me ponía a llorar. Yo soy llorica. Pero de manera particular creo que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. Muy rápidamente quiero repetir algo que dije en el día de ayer. Estamos tan acostumbrados a lo que vemos que no nos damos cuenta que la realidad está en lo que no vemos. Y como no estamos apercibidos con lo que no vemos, muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está trabajando a nuestro favor y por no poder ver eso que Dios está haciendo, nos pueden pasar dos cosas. O caminamos en sentido contrario de lo que Dios quiere hacer, o caminamos en el sentido correcto para contribuir, diga conmigo contribuir, colaborar, diga conmigo colaborar, ayudar a lo que Dios quiere hacer en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, una buena parte de lo que nosotros no entendemos es que el mundo espiritual opera bajo principios legales. ¿Aquí o se ha ido? ¿Qué quiere decir esto? Que la Escritura revela que no vivimos solo en una dimensión natural, sino también en una realidad espiritual con principios legales establecidos por Dios mismo. Lo voy a explicar. Dios es nuestro juez supremo. Salmo 7:11. Y antes de que me meta en lío, feliz Día de las Madres. Dios es juez, justo, diga conmigo justo. A una persona le di una palabra en el día de ayer. Nosotros tenemos que actuar con principios de justicia. Si no actuamos en principios de justicia, violamos un atributo de Dios y Dios no puede responder. Por ejemplo, no regales tu trabajo. Una cosa es servir y otra cosa es ser servil. Tú tienes que, en buena medida, saber a quién sirves, cómo sirves y tener la autoridad suficiente para, con amabilidad, reclamar lo que en justicia te pertenece. Nadie dijo amén. Eso quiere decir, por ejemplo, que si alguien me pide que yo profesionalmente haga algo para ellos, yo tengo que ser justo con esa persona, pero tengo que ser justo conmigo mismo. Que había contra nosotros, cuando una persona no es nacida de nuevo, hay un acta de decretos en su contra. Esa acta de decretos impide que Dios pueda orar a su favor, porque no tiene derecho legal. Si no me comprenden, por favor, levante la mano. Yo trato de explicarme mejor porque esto es muy importante. Por lo tanto, si esa acta de decretos no es eliminada, la persona no tiene acceso a la dimensión divina. ¿Está conmigo? ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo, viendo nuestra incapacidad, diga conmigo, incapacidad. Mi incapacidad de poder anular el acta de decretos. ¿Por qué? Porque soy pecador y como pecador no puedo liberarme del pecado sin un sacrificio de sangre, que es lo que estableció el Señor. Y por lo tanto, como yo no puedo entregar mi propia vida por expiación a mis propios pecados, no tengo acceso. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo pagó el precio para que nosotros podamos tener acceso. Por eso es que él dice, consecuencia legalmente escriturada, por lo tanto, con derechos para que el enemigo intervenga. Ahora,
Cuando una persona vive fuera de la palabra, lo que ocurre es que cede autoridad espiritual al enemigo, entrega acceso, abre puertas. Por ejemplo, una persona que no ve respuesta a sus oraciones. No siempre es que el diablo está bloqueando. No siempre es que el enemigo en su maldad está interrumpiendo. No es casi nunca que Dios no quiera bendecirte, sino casi siempre es que hay algo que le está dando derecho legal al enemigo para impedir que la bendición llegue, porque cuando Dios determina bendecir, tiene que tener derecho legal, y el derecho legal para Dios para bendecirnos es el pecado. La obediencia es la solución a ese pecado. Ahora, voy a hablar de dos términos que no es un mismo término casi en el hebreo y en el griego, pero que no olvidamos. Satanás lo que es una acuseta, un chivato, un acusador. La palabra Hasatán en hebreo quiere decir adversario, opositor, acusador. La palabra en el griego, Satanás, igual que la castellana, es el que se opone, el fiscal. Ahora, no es solo el enemigo emocional, sino que también es un oponente en un contexto judicial. ¿De qué se encarga? De señalar el pecado, de exhibir justicia, de reclamar acceso. Y si hay pecado sin tratar, su argumento tiene peso legal. Esto lo voy a aplicar luego, no os preocupéis. Tengo que explicar todo para darle ejemplo. Cristo canceló la deuda, pero la victoria es completa, pero tenemos que aplicarla. Por eso es que la palabra del Señor no solamente se tiene que conocer, sino que se tiene que aplicar. Aquí es donde está el problema. El pecado no confesado vuelve a abrir casos cerrados. Ahora, a veces no comprendemos por qué Dios nos exige obediencia. Y no nos damos cuenta de que la obediencia nos abre acceso a bendiciones iniguales. Por ejemplo, yo a Angélica le di hoy una palabra. Le dije, no me vayas a pegar. Porque ayer los que no estuvieron aquí no vieron que Angélica estaba moviendo sus banderas y más de 2 o 3 veces yo tengo que me pasaban cerca, ¿no? Lo que pasa es que todavía tengo reflejo, gracias a Dios. Ayer la pastora dijo algo muy sabio. Yo tengo 66 años, cumplo el 20 de mayo 67, me dijo que estoy de 50. Gloria a Dios. La obediencia es el sistema de protección divino. Dígalo conmigo, sistema de protección divina. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Nos habla que obedecer es fácil. ¿Consiguieron ayer la versión en la traducción del lenguaje actual? ¿Sí? No, la tiene. Mire lo que dice. Pues este es el amor a Dios. Amar significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. El problema es que se nos ha enseñado que obedecer es difícil. Y eso es una mentira. Tú tienes que decidir en el día de hoy si le crees a la palabra del Señor o le crees a lo que la religión te dice. Y muchas veces el que lanza una declaración diciendo, ¿sabéis que de vuestro interior corren ríos de agua viva? Dale un aplauso al Rey, por favor. Pero el diablo, ¿cómo le tengo ganas al diablo? Mi padre murió sin Cristo, de origen judío. Y yo me empeñé en preguntarle al Señor porque cuando mi padre murió,
yo empecé a preguntarle al Señor, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Porque una de las cosas que me pasa es que cuando alguien muere, el Señor me revela dónde va. Nunca me lo pregunte. Pero yo empecé a decirle al Señor, ¿dónde está mi padre? Porque mis tíos, yo tengo 38 tíos, no hablemos mal de nadie. Cuando estábamos en el funeral, me dijeron, tu padre decía antes de morir, mi pastorcito, mi pastorcito. Yo soy el mayor, supuestamente. Yo empecé a preguntarle, Señor, ¿será que mi padre se convirtió a última hora? Y dije, Señor, revélamelo. Señor, revélamelo. No sé si usted va a creer lo que yo voy a decir, pero bueno, corro el riesgo. Me arrodillo a orar un día en casa y siento que me toman de la mano y me encuentro en el infierno, tomado de la mano. Yo abrí los ojos y sabía que era el Señor. Digo, Señor, este es mi destino, tan mal me he portado. Me dice, no, me pediste algo y yo quiero que lo escuches. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero te cuesta leer la palabra. Claro. La carne y el enemigo no son tus amigos. Se oponen a lo que Él sabe que te permite experimentar la gloria del Señor de tal manera que tú seas un reflejo de su grandeza. Aquí va otra. Dios no quiere bendecirte para tu bienestar. Es que Dios quiere lo mejor para mí. Sí, pero no. La mayoría de las personas cuando oran al Padre pidiendo, Señor, bendíceme porque tú eres bueno. Pero se olvidan de lo que Dios quiere hacer con su bendición sobre tu vida. Porque Dios vive para Él y para su gloria. Por lo tanto, la bendición que Él desata para ti, si tú no eres transparente y la reflejas como para que otros tengan hambre de tu Dios, no hay bendición. Hay solamente un beneficio. Están muy callados hoy, ¿qué les pasa? Es decir, que Dios quiere bendecirme cuando su bendición hace que otros le quieran a Él. Yo tengo que permitir que Él me bendiga para que yo sea un reflejo de su gloria en el nombre de Jesús. Así que si te provee, si le vas a aplaudir al Señor, apláudele fuerte. Por eso es que el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, niégate, muere, desaparece, que aparezca Él. Y casi siempre cuando Él aparece, los beneficios los recibimos nosotros. ¿Está conmigo? Pero ¿qué pasa cuando pecas? Vamos a poner, voy a ser yo el culpable. Enrique va en el coche, se le atraviesa a alguien. Yo me enfado, yo confieso mi pecado. Estoy creciendo. A veces le digo a una persona, animal salvaje. ¿Qué te pasa, animal salvaje? ¿Dónde fuiste a la autoescuela? ¿Vale? ¿Está bien eso? No. No está bien. No lo tengo por qué llamarlo animal salvaje. No, yo tengo que hablar bendición.
bendice sus hijos, bendice su matrimonio, bendice su casa, bendice su negocio, bendice aquello. Señor, tú me estás pidiendo a mí que por yo tenga que estar orando y bendiciéndole. Sí, si tú lo sabes de la palabra, bendícelo. Empecé a bendecirlo ese año y en la cena lo pidieron que se sentara a mi lado y pidió la palabra y públicamente delante de todos los accionistas me pidió perdón. Y Dios se justificó. Pero resulta que yo llamo al que se me acaba de atravesar. Te empiezas a darte cuenta que eso ha ofendido al Espíritu del Señor. Empiezas a darte cuenta que eso es desagradable delante del Señor. Por lo tanto, lo primero que tienes de tendencia por hacer es arrepentirte. Pero la mayoría de las personas no le dan la importancia que eso tiene. Cuando yo le digo a mi mujer una palabra, que se la digo con el tono de sargento, así soy. Yo sé que ella le entristece, pero no puedes bendecir a Enrique. ¿Por qué? Aquí ha estado. Trató mal a Zoe, le habló con voz de sargento. Sí, el muy vivaracho. El astutillo, el superinteligente, le habló mal a su mujer. No le pudo explicar con ternura. No le puedes bendecir. Y tiene derecho legal. Lo que el diablo no sabe es que yo tengo muy bien aprendida la lección. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El diablo viene detrás de mí. Enrique. ¿De qué habla diablo? Mira tus manos para que veas que no tienes acta de decretos. Se la borra el Señor. Pero tú, delante del Padre, porque tiene acta de decreto en tu contra y te bloquea todas las bendiciones. Lo más triste es que la mayoría de las personas dicen, no es el diablo que me tiene atacado. El diablo sale corriendo al trono de Dios y le dice, yo no fui, él fue el que pecó. Yo no he hecho nada. Él me ha dado derecho legal para entorpecer su bendición. Un principio hebreo. La obediencia no se discute. Si yo te digo que hagas algo, no es tu problema si yo estoy o no estoy en lo correcto. Tú lo haces. Yo no sé qué le pasa a los padres hoy en día que hacen que sus hijos sean los que mandan en vez de ser los padres los que gobiernan y ejercen autoridad divina. ¿Cómo pretendes que obedezca a Dios a quien no ve? Si tú dejas que tu hijo haga todo lo que quiere, ¿cómo pretendes que tu hijo haga lo que Dios quiere? Para que juegue un móvil. En vez de ocuparse en el niño, prefiere que una tecnología absurda se ocupe de él. Eso es ser mal padre. Los trastornos emocionales que le produce son increíbles, son horribles. Hoy todo el mundo es idiota, es tonto. Aquí comiendo, ¿y a mí qué me importa que estés comiendo? Aquí en Madrid, ¿y a mí qué me importa que estés en Madrid? ¿Usted no sabe que le da derecho legal al enemigo para atacarle? Porque a alguien le envidia porque usted esté en Madrid. Otra persona le odia, le envidia porque usted esté comiendo en McDonald's. Y hacen oraciones, Señor, ¿por qué lo bendices a él y a mí no? Delante de mí. Y todos mis hermanos inclinándose delante de mí. ¿Qué provocó? Envidia. No, que la cárcel era parte del proceso de José. Mentira. El proceso fue utilizado. Dios dijo, se metió en la cárcel por andar de bocón, por andar de lengüetrapo, por tener diarrea verbal, porque hay gente que no sabe continencia. Díselo. ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo le tengo que decir? ¿Cuándo le tengo que decir? ¿Y dónde le tengo que decir? Madure proféticamente. No aprendió obediencia. Tuvo que ir a la cárcel para aprender obediencia. Tuvo que ir a la casa de Potifar para aprender obediencia.
Tuvo que ir a los lugares donde tuvo que ir para aprender obediencia. Tuvo que ir delante de Faraón, afeitarse, raparse el pelo, arreglarse, vestirse, oler a buen perfume para aprender obediencia. Entonces, padre, enséñale a tus hijos a obedecer. Aprende a respetar las señales de tráfico, que son autoridades las que lo pusieron. ¿Me gusta que una calle sea 20? No. ¿Pero lo voy a obedecer? Sí, porque es la autoridad. Acto de desobediencia a leyes establecidas dan derecho legal al enemigo. Y en su palabra, no en la mía ni en la de él, dice, someteos a mi abuela. Mi abuela era campeona, no, a mí no me gusta el béisbol, pero a mi abuela, si la hubieran visto los scouts, los exploradores de los Medias Rojas de Boston, hubiéramos forrado en pasta. Porque mi abuela decía, te voy a pegar, y agarraba una piedra. Yo empezaba a hacer setas por todo el campo. No importa que yo hiciera setas, ella agarraba, miraba, precisaba. ¡Pum! No importa, en una de las setas la piedra llegaba. ¡Pah! Y me decía, te lo dije, te voy a pegar. Cuando ganes a una persona para Cristo, demostrarás que Dios te ha llamado. Vete a la calle. Pastor, ¿qué tal he predicado hoy en el púlpito? A ver, si vives para versículo 10, si vives para agradar a Dios, si vives para agradar a los hombres, entonces no eres siervo de Dios. Y el pastor te dice, tienes que orar conmigo a las 7 de la mañana. Pastor malo, canalla, desgraciado que se cree. Pero no sabes que está formando disciplina. Porque si no eres capaz de orar a las 7 de la mañana, serás incapaz de orar a las 3 cuando Dios te despierta. ¿Tú crees que es agradable que a las 3 de la mañana Dios te despierte? ¿A ti te gusta, pastora? ¿A ti te gusta, pastor? Yo de vez en cuando le meto una carta de reclamación al Señor. Dame dormir un poco, hombre. 3. Porque mi madre me entrenó a obedecer lo visible para obedecer lo invisible. Pero me despierto a las 3 porque mi pastor me enseñó que a las 7 de la mañana él quería tener matutinos de oración para formar en mí el carácter de Cristo. Porque debo llegar al punto de preferir el sueño a preferir la desobediencia. Lo repito. Preferir el sueño que preferir la desobediencia. Y nos olvidamos que el enemigo puede provocar en esos lugares milagros extraordinarios sin que necesariamente sean de Dios. La persona que te ama. La persona que te ama ve en ti lo mejor. Ve en ti lo que Dios quiere hacer. La persona que te ama, mi querido hermano, es aquella persona que no está muy interesado en quedar bien contigo, sino que está interesado en ayudar a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, aunque te enfades con él. Se armó un lío tremendo, pero yo tengo que hablar lo que Dios ha dicho. No me importa cómo te sientes, porque si recibes la palabra, Dios te cambia y Dios te transforma. Y yo soy ese tipo de predicadores. No me interesa ser popular. Si Dios quiere que yo sea popular, Él lo hará. Yo no. Pero yo te amo. Y yo te quiero decir, deja las niñadas, deja las tonterías, deja las estupideces, ponte a cuentas con Dios, resuelve tus pecados, no dejes nada desatado. Miras mal a una persona, ten valor, ten coraje, te cae mal alguien. Yo le he dicho a más de una persona en la vida, me caes, chaval, como una piedra en el estómago. Podemos hablar para ver si resolvemos esto. Yo se lo he dicho. Te amo. Te bendigo. ¿Y por qué tienen los dientes apretados? Porque si abro la boca.
diarrea verbal. Resuelve tus problemas. Te hago la figura de nuevo. Enrique le habla como sargento. Me constrita. Me dice, así no hablaría yo. Yo salgo corriendo en cámara lenta. Miro al diablo que viene corriendo, pero él no tiene el poder del Espíritu Santo. Señor, perdóname. Cariño, perdóname, no debí haberte hablado de esa manera. ¡Pum! Se le desaparece el acta de los decretos al diablo. Pero el muy idiota llega a que Dios y le dice, no puedes bendecir hoy a Enrique, porque le dijo a Zoe tal y tal cosa. Y le dice, ¿de qué hablas? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No me puede acusar. Soy libre, tengo territorio libre. Ahora sí. Hay que aprender obediencia visible para poder obedecer invisiblemente. Hace muchos años hubo un milagro en África tremendo en una cruzada de Reinhard Bonnke. Un pastor había peleado con su mujer en la ducha. Tuvo un accidente de tráfico, ¿lo recuerdas? Y murió. Se fue al infierno. Cuando llegó al infierno, Dios lo sacó. Le dijo, vas a volver para decirle a mi gente que ningún pecado se puede tomar a la ligera. Tú terminaste en el infierno porque ofendiste a tu mujer, pero te rescato porque resucitó después de 3 días, después de haberle puesto formol, que ningún pecado se puede tomar a la ligera. Voy con los hombres y con las mujeres. Miras a una mujer o miras a un hombre, porque las mujeres también miran. Si eso es que son los hombres nada más, no. Y tu corazón se va en un pensamiento impropio. Pide perdón. Pide perdón. Entrégale tus ojos al Señor, porque lo que viene es muy grande. Y si tú quieres, en el nombre de Jesús, de ahora en adelante, comenzar a vivir de una forma distinta, pasa al frente. No tengo tiempo para ministrar, pero puedo orar por todos vosotros. Pero quiero orar por aquellos que dicen, yo no quiero seguir siendo víctima de mi pecado. Quiero cambiar, quiero tener victoria, quiero triunfar. Pasa al frente en el nombre de Jesús.